Y antes que nada, el placer enorme de poder charlar nuevamente, un amigo que nos ha dado la vida y este oficio, este trabajo, como es Coco Arce, desde Asunción. Te saludamos, Coco, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte nuevamente. Buenos días, en realidad el gusto es mío. Buenos días a todos, a todas, y un placer también. Y estamos aquí para charlar un rato y ver hacia dónde van los acontecimientos políticos en nuestros países. Empecemos por el entorno más inmediato, ¿no? Veíamos ayer la sesión del Parlamento paraguayo que pasó a cuarto intermedio, se va a reanudar hoy la discusión. Allí, entre otras cosas, un pedido de juicio político para quien tendría que haber controlado muchas de las cuestiones en la gestión de Horacio Cartes y de inmediato hablar un poco de esta situación, ¿no? ¿Te cayó como sorpresiva la decisión del Departamento de Estados Unidos y la orden dada a su embajador para esta declaración tan dura en referencia a Cartes? Bueno, en cierto modo sí, sobre todo porque no se la esperaba en este momento, digamos, ¿verdad? Obviamente Cartes está expuesto desde hace muchos años, muchos, ¿verdad? Desde hace 10 años por lo menos, a que todo esto ocurriera. Cartes está siendo investigado, digamos, desde 2010. En 2010 apareció aquellos Wikileaks y ya el nombre de Cartes sonaba fuerte como lavador de dinero, ¿verdad? Y de esto ya hace 12 años, pero la situación se agravó muchísimo con su ascensión a la presidencia de la República en el 2013, ¿no? Del 2013 al 2018, él sí aprovechó como para expandir sus negocios lícitos e ilícitos, ¿verdad? Tiene negocios lícitos y un gran sector de sus negocios es ilícito, que proviene, según las pruebas que se han demostrado ya en el Parlamento, ¿verdad? Hay una comisión bicameral que está estudiando esto desde hace también varios años. El ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio, también ante el Parlamento también manifestó y mostró en realidad cuál era la ruta que venía de toda la cuestión, tanto del contrabando de cigarrillos como del lavado de dinero, etcétera, ¿no? O sea, el expresidente Horacio Cartes está metido en esto desde hace ya muchos años. De hecho, y desde luego, ¿verdad? Toda su fortuna proviene de hechos ilícitos, ¿verdad? En 1980, en la década del 80, cuando el dólar, cuando en la época todavía de la dictadura de Stroessner, en realidad es la dictadura de la trilogía Stroessner, Partido Colorado y Fuerzas Armadas, ¿verdad? No fue Stroessner solamente el único que gobernó, pero ya en la época de la dictadura el dólar estaba a 126 guaraníes por dólar, ¿verdad? Cada dólar costaba 126 guaraníes y había dólares preferenciales para la exportación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y ese dólar era a 170. Entonces, él conseguía esos dólares preferenciales y los usaba, los cambiaba a 126, digamos. Conseguía a 126 y los cambiaba a 170. O sea, se hizo de esa manera se estima ya, no solamente se estima, sino que está demostrado, porque fue a juicio y demás, en los estrados judiciales se demostró que 34 millones de dólares virló al Estado de esa manera en aquella época, ya, ¿verdad? Hace 30 años o más de 30 años, claro, casi 40. Esto con la estructura del Banco Amambay fue, ¿no es cierto? Que después sería el Banco Basa. No, esto fue, imagínate, mucho antes, esto fue en el inicio de su carrera delincuencial, ¿verdad? Esto fue en el inicio, en la década del 80 del siglo pasado. El Banco Basa es ya este año, o sea, este siglo, digamos, ¿no? El Banco Basa data de hace 10 años,
porque antes era una casa de cambios. Ajá. Y luego se transformó en el Banco Basa. Antes era Cambios Amambay y después se transformó en Banco Amambay y ahora el Banco Basa, ¿verdad? Que es Banco Amambay Sociedad Anónima. Ya con el Banco Basa, el Banco Basa ya resumió un poquito todas las cuestiones anteriores y se concentró en el Banco Basa. Todas sus empresas, que son más de 50, tienen cuentas en el Banco Basa. Entonces, el Banco Basa tiene seguramente pocos clientes externos. Son sus empresas las que están manejando, digamos, el dinero en el Banco Basa. Es decir, es una de sus empresas que maneja el resto de todas sus empresas, el resto del dinero, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, todo ese tipo de cosas es lo que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. En uno de los diarios paraguayos, el diario 5 Días, hace 5 años, ya cuando Cartes iba a asumir el gobierno, sacó un titular que yo creo, estuve buscando, pero muy abuelo de pájaro, digamos, y no pude encontrarlo, un titular de tapa, ¿verdad? Decía lavado a cielo abierto, ¿verdad? Claro, el lavado a cielo abierto iba a convertirse todo esto con la ascensión de Cartes al gobierno, al poder. Claro. Aquí aparece una figura... Dime. Sí, te decía que aquí aparece una figura fundamental en todo este análisis, que a su vez está aliado a otro personaje más, y me gustaría que por ahí, dado que comenzaste todo este desarrollo por el tema financiero, que es la figura de Darío Messer, que a su vez... El doleiro de los doleiros, como decían en Brasil, hoy preso, a su vez muy amigo de un personaje del estado de Paraná, también Brasil, Youssef, uno judío, otro de origen libanés probablemente, todos amigos de Cartes vinculados al mismo tema, que son el tema de las finanzas y los bancos. Claro, Darío Messer es su hermano del alma, ¿verdad? Según lo dijo el propio Cartes. Cuando se le preguntó, bueno, ¿y qué es Darío Messer? Y Darío Messer es mi hermano del alma. Cartes estuvo cuando, ya justamente en la década del 80, cuando te estaba relatando, cuando tuvo que huir por esta cuestión de la evasión al fisco, la evasión de dólares y demás, ¿no? Cuando tuvo que huir se asiló en la casa de Messer, del papá de Darío Messer, ¿verdad? Que ya tenía negocios con él. Entonces se asiló allá y se quedó todo el tiempo que necesitó en la casa de Darío Messer, del papá de Darío Messer. Entonces, Darío Messer es como su hermano del alma, eso es lo que él dijo, porque lo tuvieron en su casa en el momento en que él necesitaba, obviamente, huir y esconderse de la justicia. Luego volvió, qué sé yo, estuvo preso un tiempo, y después, pese a todo, no es que salió sobreseído, sino que murió, acá decimos opareí, ¿verdad? Terminó de balde. Claro. Murió en el intento las denuncias, porque pasó el tiempo, ¿sí? Prescribieron, digamos, ¿no? Si pasaron 5 años, no se movió el expediente, y entonces, bueno, terminó opareí, terminó de balde, así se esfumó, se difuminó ahí en el aire, ¿no? Entonces, Darío Messer viene de esa época, por eso es que es su hermano del alma, y por eso es que tenían ya negocios también juntos, porque Darío Messer era un doleiro de altísimo vuelo, ¿no? Era un cambista de altísimo vuelo, operaba con más de 50 casas de cambio en todo el continente, no solamente por aquí cerca, en todo el continente. Entonces era una lavandería, pero impresionante, a cielo abierto en realidad, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso es lo que cuando Cartes lo tapó todo lo que pudo cuando fue presidente. Cuando cayó, cuando ya dejó la presidencia, no es que cayó, sino que ya terminó su mandato, dejó la presidencia, entonces ya, bueno, Messer ya no tuvo cobertura legal y cobertura del poder, digamos, ¿verdad? Entonces sí, tuvo que, lo encontraron y cayó preso en el Brasil, ¿no?
y desde el Brasil cantó muchísimo, ¿verdad? Era un Plácido Domingo completo, ¿no? Ahora, te quería preguntar algo que es muy importante y que a mí me quedó así como flotando y con necesidad de saber un poco más. En algún momento el embajador refiere a por qué Estados Unidos hace esta declaración sobre Cartes y comenta dos cosas. Una, su vínculo con la obstrucción de investigaciones estadounidenses en torno de terrorismo, dice. Y luego refiere esto de la corrupción, que tiene que ver más con esos informes de Wikileaks que vos mencionabas hace un rato. Esto tiene que ver con la figura de Messer, Youssef, fondos de el PCC, es decir, el primer comando de la capital por un lado, y la posibilidad de haber facilitado la salida o el lavado de fondos de Hezbollah. ¿Qué se sabe de eso? ¿Se sabe algo? Nada en concreto. O sea, se sabe más o menos lo que... son conjeturas hasta este momento, ¿verdad? Yo estimo que el Departamento de Estado y las investigaciones realizadas probablemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, yo creo que tienen cuestiones mucho más concretas, porque por eso lo dijeron, ¿verdad? Y obviamente al vincularse al terrorismo, probablemente, porque y eso es lo que también se comenta, todo el cigarrillo, la cantidad de cigarrillos que salía de contrabando, era comercializada. Se encontró que se comercializaban tanto Hezbollah como aparentemente también las guerrillas de Colombia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ¿verdad? Entonces es la vinculación, por ese nexo, es la vinculación con el terrorismo, ¿no? No es que él sea terrorista, obviamente es un terrorista económico, pero no es un terrorista político, ¿verdad? Pero sí, es por ese lado, efectivamente, es por que está ligado al contrabando de cigarrillos. Eso es lo que se dice acá, por lo menos, y lo que ha salido en la prensa, ¿verdad? El tema cigarrillos, Coco, es un tema muy importante, por aquí la gente no lo sabe. Hay un reporte que leímos publicado por un grupo de jóvenes investigadores y sociólogos de Asunción, creo que tiene 2 años ese trabajo, o quizá un poquito más, donde se menciona que Paraguay produce un volumen tal de cigarrillos que consume internamente en el mercado interno el 15% de ese volumen, se exporta otro porcentaje y hay un número grande de lo que se produce que nadie sabe dónde termina, o sí sabemos, digamos, que es lo que aparece en negro, que se está investigando. Y a los brasileños, a los industriales brasileños del tabaco, esto le preocupa mucho. Hay un poco de eso, ¿no? Cartes está relacionado muy fuertemente con ese mundo. Claro, porque solamente cigarrillos de acá la única empresa que produce cigarrillos en este momento es Tabesa, es Tabacalera del Este, que es de propiedad obviamente de Cartes. Todo el cigarrillo que se produce, el cigarrillo que se consume internamente, que es muy poco porque mucha gente acá, debido a lo barato que sale el cigarrillo, la cajetilla de cigarrillos, consumen cigarrillos de marca extranjera, digamos, que Chesterfield, que Marlboro, qué sé yo, una serie de Kent, qué sé yo, ¿no? Que ya son fabricados también en Uruguay, en la Argentina, en el Brasil, que son fabricados ya por acá, ya no son precisamente fabricados en los Estados Unidos, pero bajo licencia de la marca de los Estados Unidos, obviamente, ¿no? A Philip Morris y otras marcas más grandes, ¿no? Entonces, sí, todo el cigarrillo que sale es de Tabesa, y siempre se encuentra, siempre se encuentran, en cuanto contrabando de cigarrillo cae en el continente, hay cigarrillos fabricados por la Tabacalera del Este, que es Tabesa, que es de propiedad de Cartes, ¿no? Entonces, obviamente que sí está ligado, pero íntimamente, intrínsecamente ligado, ¿verdad? Entonces, y el tema va por ahí también, porque justamente la gente que se preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Si esto ya hace mucho tiempo, hace ya muchos años que se sabe todas estas cosas, ¿por qué ahora viene la cuestión de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, el hecho de que la Secretaría de Estado de
Unidos se haya pronunciado en este sentido, el hecho de significativamente corrupto, y le niegue la entrada y demás a él y a sus hijos. A sus hijos se supone también que porque tienen también, o sea, pone sus negocios a nombre de su hermana, Sara Cartes, y de sus hijos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pero esto obviamente desde el clan Cartes, que es Horacio Cartes, HC. Entonces, se pregunta a la gente qué es lo que pasa, por qué en este momento. Bien. Y efectivamente es una pregunta que habría que desentrañarla un poquito. Nadie tiene, solamente los yanquis probablemente, pero nadie tiene en realidad la precisa con respecto a eso. Se estima que es por la cuestión esta de la caída del avión iraní y demás, que yo he visto ahora que justamente un juez estaba en Buenos Aires, creo que liberó las la autopartes que traía el claro. avión iraní, ¿verdad? Eran autopartes. La autoparte, sí. Entonces, pero se estima que con esto los Estados Unidos ya van cerrando un poquito, poniéndole el moño final, digamos, la cerecita y el ajín de la torta, con el tema de la vinculación a las organizaciones que los Estados Unidos considera, o el gobierno de Estados Unidos considera como terroristas, ¿verdad? Tipo Hezbollah. Bien. Ya que aquí hay hace mucho tiempo que hay células de Hezbollah, pero son células. Hezbollah pues es un partido político también, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido hay desde hace muchos años, 10, 15, 20 años, ¿no? Ya en el gobierno se hablaba de esto en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y esto fue de 2003 a 2008, imagínate. Claro. Para cerrar, Coco... Claro. Iba a preguntarte finalmente, bueno, decíamos, la sesión de Parlamento ayer en Asunción tenía que tratar temas importantísimos, entre otros el rol de quienes debían ejercer el control de las acciones del Ejecutivo. ¿Cómo te parece que va a terminar esto, dado que ya ha habido otras ocasiones donde no se llegó al final buscado, digamos, la destitución? Exactamente. Esta es la tercera vez, en realidad, que se está discutiendo el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, ¿no? Sandra Quiñones está puesta ahí por Cartes. Claro. Ella, en realidad, no tenía que ni haber figurado en la terna que se presentó para cuando se iba a votar la Fiscalía General del Estado, quien iba a estar al frente. Bueno, y entró de contrabando, entró por la ventana, entró porque Cartes dijo, bueno, señores, señoras, esta señora va a ser la Fiscala General del Estado. Y efectivamente así fue. Ella fue la Fiscala General del Estado. Entonces, ella está muy ligada a Cartes, muy ligada. Y pese a una serie de denuncias que se vino haciendo, denuncias con pruebas, ¿verdad?, que se vino haciendo desde hace muchos años atrás, ya 3, 4 años atrás, con esto que te digo de la bicameral del Parlamento y demás, ¿verdad?, del Congreso, con esa comisión bicameral que estudió todo este tema. Ellos presentaron a la Fiscalía la denuncia, y para que la Fiscalía haga el resto, jamás se inició ningún tipo de investigación. Está ahí muriendo en el cajón del escritorio de la Fiscala General del Estado. Esta es una de las cosas, pero en general, por eso es que los Estados Unidos dicen que interfirió, trabó que Cartes durante su gobierno trabó la investigación o las investigaciones que se venían dando sobre una serie de hechos delictivos, ¿verdad? Y es por eso, es porque desde el poder él trababa absolutamente todo, porque él pone hasta ahora a los jueces y a los fiscales en sus respectivos puestos. Entonces todos están comprados por él. La cantidad impresionante de millones de dólares que tiene en su poder, proveniente probablemente del lavado de dinero, entonces lo gasta comprando todo.
Partido Colorado en el 2011, por eso fue candidato en el 2013 y ganó las elecciones del 2013, hasta los jueces, fiscales, parlamentarios, etcétera, ¿no? Todo. Entonces, todo él compra, y esto es también visible, muy evidente, y se manifiesta de una manera desembosada, ¿no? Entonces, por eso es que viene esta vuelta otra vez en la cuestión del juicio político a Sandra Quiñones, que es la fiscala general del Estado, y ahora parece ser, con todas las pruebas, y siempre hubo pruebas, ¿no? Pero parece ser que ahora, debido a la situación quemante por la cual está atravesando Cartes, que también se habla de una probable extradición por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, debido a esta situación quemante en la que se encuentra Horacio Cartes. Entonces hay gente que ya está empezando a abandonar el barco, ¿verdad? Claro. Entonces ya se está juntando la cantidad necesaria de votos en la Cámara de Diputados, que van a ver si es que hoy termina la discusión sobre si se acepta o no el pedido de juicio político a la fiscala. Hoy esta tarde seguramente van a terminar. Parece ser que tienen los votos necesarios, hay 53 votos de 80, ¿verdad? Es mayoría calificada. Y entonces, bueno, vamos a ver en qué termina. Independientemente de que eso ocurra, obviamente esto es un golpe muy fuerte para el Partido Colorado, para Cartes obviamente y su sector, ¿verdad? El sector de Honor Colorado, una corriente dentro del Partido Colorado que maneja Horacio Cartes. Honor Colorado, HC, se llama porque él es Horacio Cartes HC, obviamente. Claro. Entonces, el mayor golpe lo va a asimilar. Salga o no, en este momento está absolutamente desacreditado, ¿verdad? Solamente defendido por quienes reciben dinero de Cartes. Son muchos, ¿verdad? Y tienen mucho poder, pero solamente ellos son los que defienden. Y el Partido Colorado también se resiente y se va a resentir mucho de cara a las próximas elecciones, que son en abril del año que viene. Ya aquí nomás a la vuelta de la esquina, digamos, se va a resentir, va a tener un golpe muy, muy fuerte también, porque es parte del Partido Colorado, ¿verdad? Es el Partido Colorado el que ha apañado y el que lo tiene en su seno, sin que lo hayan echado, sin que lo hayan ni siquiera sancionado nunca por todo esto que viene haciendo desde hace muchos años. Entonces, es probable que hayan novedades, que se produzcan novedades en cuanto a las elecciones, y eso se va a saber en diciembre de este año, cuando las elecciones internas de los diferentes partidos políticos. Vamos a ver qué ocurre. Tal cual. Coco, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu amabilidad y toda tu información y conocimiento sobre estas situaciones. Así es que seguramente volveremos a molestarte. Ha sido, como siempre, un enorme placer. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, Miguel, muchas gracias a vos, muchas gracias a la audiencia por haber soportado la perorata. Y bueno, y un gran abrazo y muchas gracias. Charlábamos con Coco Arce, ¿no? El amigo Coco Arce desde Asunción, Paraguay, que nos daba un pormenorizado informe. Y debemos agradecer además a la calidad de la comunicación. Yo tenía mis dudas, ¿no? Pero siempre hasta ahora nos ha venido funcionando esta manera de comunicarnos utilizando el recurso del WhatsApp en este caso, ¿no?